Un saludo cordial, mi nombre es Ariadne González y soy de la sección 2 de Ingeniería Informática del primer semestre y les vengo a hablar sobre la historia de la tabla periódica. La historia de la tabla periódica comenzó con intentos de clasificar los elementos por parte de químicos como Antoine Lavoisier y la observación de triadas por parte de Johann en el siglo XIX. El avance crucial fue en el año 1869 cuando Dmitri Mendeleev y Thor Meyer desarrollaron tablas periódicas para ordenar los elementos según su peso atómico y dejar espacios para elementos no descubiertos para darles sus propiedades. La tabla periódica moderna se consolidó en 1913 cuando Henry Moseley reorganizó los elementos por su número atómico, resolviendo inconstancia y convirtiéndola en una herramienta fundamental como es hoy en día. Como ya tenemos una breve introducción de lo que es la historia de la tabla periódica, los invito a conocer y profundizar el transcurso que ha llevado a través de los años y los químicos que ayudaron para su aporte en la creación de la tabla periódica. Y entre estos químicos y físicos tenemos a Antoine Lavoisier, Johann Wolfgang, John Nessla y Henry Moseley. En 1789, el químico francés Antoine intentó agrupar los elementos en metales y no metales. 40 años después, el físico alemán Johann observó similitudes de propiedades físicas y químicas en ciertos elementos. Los ordenó en grupos de 3 con orden creciente a su peso atómico y los denominó triadas. Un gran avance se consolidó con la publicación de una lista revisada de elementos con su masa atómica en la primera Conferencia Internacional de Química celebrada en Alemania en 1860. El químico británico Young fue uno de los primeros en organizar los elementos en la tabla periódica por su orden creciente de su masa atómica, y descubrió que cada 8 elementos tenían propiedades similares, las cuales determinó la ley de las octavas. ¿Qué es la ley de las octavas? La ley de las octavas se trataba de una primera versión que afirmaba que cuando los elementos se enumeraban en orden creciente de su masa atómica, las propiedades físicas y químicas aumentaban o se repetían en intervalos de 8, como se puede observar en la imagen. En 1869, el químico ruso Dmitri creó la estructura que se convertiría en la tabla periódica. ¿Cómo así que se convertiría en la tabla periódica? Pues este químico dejaba espacios en la tabla periódica para elementos aún no descubiertos. También ordenaba estos elementos por orden del peso atómico, y cuando él llegaba a encontrar un elemento que no le convencía o que no estaba bien ordenado, los volvía a reorganizar. Mendeleev predijo varias propiedades de algunos elementos. En este caso podemos tener un ejemplo del ECA aluminio, que tiene propiedades similares al aluminio. ¿Por qué el ECA aluminio le colocaron ECA? O sea, es un material, un elemento que es similar al aluminio, pero tiene un prefijo ECA. ¿Por qué tiene ese prefijo? Porque en la tabla periódica no pueden haber elementos con símbolos iguales, por eso deben de tener ciertas características diferentes o símbolos diferentes para poder diferenciarlos en la tabla periódica. Posteriormente, más adelante, este elemento ECA aluminio se conoció como el galio. También tenemos al químico alemán Thor Meyer, que también hizo una versión similar a la tabla periódica de Mendeleev en 1870, en donde dejaba espacios en la tabla periódica para elementos no descubiertos, pero no le daba propiedades a estos, muy diferente a como lo hacía Meyer, que sí le daba las propiedades.
El Royal Society de Londres otorgó la medalla Davy en 1882 a Mendeleev y a Meyer. El descubrimiento de los elementos por Mendeleev, como el galio, escandio, el germanio, le dieron validez a las predicciones que él le daba a las propiedades de los elementos y le dio un gran reconocimiento internacional sobre su tabla periódica. En 1955, al elemento número 101 se le dio por nombre Mendelevio. ¿Por qué se le dio por nombre Mendelevio? Pues se le dio este nombre en honor a Mendeleev. Ya conociendo cómo fue ese transcurso de los años en los que los químicos fueron aportando sus ideas y correcciones a la tabla periódica y sabiendo que la tabla periódica tiene muchos elementos, quiero invitarlos a conocer solamente 2 elementos y vamos a desglosarlo sobre qué es el elemento, sus usos y aplicación y también sus características. Vamos a enfocarnos solamente en 2 elementos que son el polonio y el cromo. El polonio. El polonio es un elemento metálico radioactivo de color gris plateado de origen del grupo del oxígeno, del grupo 16 de la tabla periódica, elemento descubierto por análisis de radioquímico que fue en 1898. ¿Cuáles son sus características principales? Su número atómico 84, símbolo P y O, descubierto por Marie Curie y Pierre Curie. Clasificación: se considera metaloide o metal. Estado natural: se encuentra en minerales como el uranio. Radioactividad: es altamente radioactivo y tóxico. ¿Cuáles son sus usos? Los usos de este elemento es para la eliminación de electricidad estática, fuente de calor y fuente de neutrones. Este elemento polonio recibió este nombre en honor a la patria de Marie Curie, Polonia. Este también elemento es exclusivamente raro y para poder obtenerlo se debe procesar 1000 toneladas de este mineral para solamente obtener 40 miligramos de este. Ahora vamos a conocer y hablar sobre el cromo. El cromo en la tabla periódica es un elemento de transición que se ubica en el grupo número 6 y es un metal grisáceo brillante. Este metal tiene una amplia gama de colores. ¿Cuáles son sus características principales? Símbolo Cr, número atómico 24, grupo número 6, grupo de elementos, metal de transición. ¿Cuál es la descripción de este elemento? Es un metal color gris plateado, brillante, duro y quebradizo. Sus propiedades es que tiene una alta ebullición de 2672 grados Celsius y una fusión de 2040 grados Celsius. Su nombre de este elemento proviene del griego croma, de colores, por eso es que tiene una gran colorimetría. ¿Cuáles son su uso y aplicación? El uso es en la metalúrgica, que se utiliza para la aleación, la medicina para el metabolismo de la glucosa y insulina, industria para pigmentos y para el curtido de cueros y catalizadores. Sin más nada que agregarle, muchas gracias por su atención.